diputado Víctor Sánchez, por tomar la llamada telefónica de ese Radio 760. Muy buenas tardes. Al contrario, es un gusto saludarles a ustedes y a su auditorio. Muy buenas tardes. Este tipo de sanciones y reformas, artículos 171 y 72 del Código Penal, ¿no resultan demasiado punitivas, diputado? No, en realidad no porque se ha comprobado que, por ejemplo, ese tema de ir testeando, de utilizar el celular, pues ocasiona bastantes riesgos. Por ejemplo, la Cruz Roja ha hecho un estudio donde dice que el hecho de utilizar el celular cuando se conduce un vehículo puede cometer alguna falta, algún accidente. Y dice que si se textea mientras se maneja, que ese riesgo aumenta hasta 23 veces. Entonces, lo que hoy se requiere es empezar a endurecer las sanciones. Ayer lo decíamos en el posicionamiento que el nuevo sistema de justicia penal no va en el camino de endurecer sanciones, pero este caso sí lo amerita, porque además esto de testear, pues hace años no era un fenómeno, y hoy sí está comprobado que se han incrementado incluso los accidentes, Federico, por este tema de utilizar el celular cuando se maneja. Otro tema que argumentaban quienes rechazaron esta iniciativa, me parece que si esto revierte a la alza accidentes y fatalidades o letalidades, es que no sería acorde a los tiempos del nuevo régimen de justicia penal o el régimen adversarial. ¿Qué dice usted sobre esto? Bueno, sí, escuché ahí el planteamiento, pero en este caso se justifica plenamente, porque además alguien ahí en lo exagerado decía que pues que ya se va a ir a la cárcel por el simple hecho de utilizar el teléfono. No, simplemente es como una agravante cuando se cometa un ilícito, porque además hay que dejarlo claro. Uno de los temas o de los fines que busca el derecho penal, pues es que también las modalidades sean diferentes y haya justicia cuando se comete un delito. Entonces, no es lo mismo que alguien cometa un delito, cause daños, cause intenciones u homicidios imprudenciales, que no va utilizando un celular, que alguien que lo vaya utilizando, porque el que va utilizando el celular, por supuesto que va, vamos a decir, en grado de riesgo, está en un riesgo mayor de cometer un delito. Entonces, evidentemente, esa falta de precaución y de cuidado, que es parte también de la individualización de una sanción, debe estar prevista en una conducta penal. Creemos que regular esta conducta que anteriormente, porque no había la misma tecnología, no existía, pues es parte de la evolución que debe tener el derecho penal para bien. Y en el caso de lo que son los accidentes, bueno, es uno de las principales causas de muerte en el mundo, donde hay 1.2 millones de personas al año que mueren por accidentes. Entonces, no es lo único que se tiene que hacer. En el tema de la seguridad vial y de una mejor cultura vial, se tiene que trabajar también en la capacitación y en la prevención, sobre todo educando a los ciudadanos. En 300 días de multa, decía la colega Georgina, suspensión o pérdida de licencia permanente, ¿será suficiente para pregonar o inyectar esta nueva cultura de civilidad? Sí, ahí ese también dice que es hasta por un año cuando es la primera vez, o si es reincidente, entonces sí de manera permanente. Es también parte del nivel, vamos a decir, de grado que deben de tener las sanciones. Y bueno, en un país donde desafortunadamente el anterior sistema no sancionaba a casi nadie, un mínimo de personas, hoy lo que se busca es, antes de llegar a esa sanción, también puede haber una mediación, una conciliación, los mecanismos alternativos de solución de controversias que contempla el nuevo sistema de justicia penal, pero además, Federico, bueno, pues puede haber también salidas alternas al juicio. Entonces, sí, creo que el derecho penal también lo que busca es prevenir, es decir, cuando las sanciones también se aplican y cuando las sanciones también se endurecen, pues va buscando que la gente evite cometer ese tipo de conductas. En Estados Unidos las sanciones son muy altas, incluso por el simple hecho de no utilizar el cinturón de seguridad. Más aún, Federico, por ejemplo, si tú conduces con ebriedad, las multas son grandísimas, $10,000, por ejemplo, para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. A veces el valor de un vehículo, y aquí a veces en esos temas como que nos da temor, pero por eso precisamente tenemos tanta impunidad y tanto nivel de accidentes. Con esta reforma a los artículos del Código Penal, prácticamente, diputado, a ver si lo podemos explicar de otra manera, se estaría homologando, aunque en varias entidades también las leyes de tránsito son punitivas o draconianas, como algunos denominan, se homologa ya y aplica a todos los estados del país.
No, es nada más aplicar el Código Penal. Acordémonos que el único que tiene competencia federal ahorita es el Código de Procedimientos Penales, el nuevo. Los códigos penales siguen rigiendo, vamos a decirlo así, tienen vigencia los de los estados. Entonces, esto nada más va a ser cuando se cometa, cuando haya daños contra instalaciones federales, cuando se cometa contra un servidor público federal, cuando haya competencia federal, y también hay que decirlo. Realmente los delitos, cuando se aplica el Código Penal Federal, pues eso no es lo menor, vamos a decir que en 100% de casos, estos casos, se puede Penal Federal se aplica en un 10-20%. Entonces, a nivel local, los estados van a seguir teniendo competencia en muchas ocasiones y se va a aplicar el Código de la Sociedad Federal. Dice su homólogo de Curul, por Acción Nacional, que probar el uso, cito textualmente, el uso del celular o aparatos de comunicación es difícil, lo que hace complicado probar el tipo penal, y al ser ambiguo, este tema se presta a la ilegalidad. Eso es también parte de la ignorancia de cuando no se tiene experiencia en el ámbito penal. Cualquier tipo penal cualquier medio de prueba que los contempla, y ahora es más fácil probar por el sistema de justicia penal. Primero, pues ahora está muchísimo la tecnología. Ahora, por ejemplo, pues, en los medios de prueba, los tradicionales que ya conocemos, desde una prueba pericial, hay pruebas para poder determinarlo. Es como que se va manejando y en un accidente muere no el conductor, sino el piloto que quiere culpar al copiloto, porque el copiloto no siempre termina el piloto, termina la mejor fuera. Pero hay muchas pruebas personas que pueden determinar que efectivamente el que va manejando es responsable. Es más o menos similar a este tema. Hay alguien que no es afectado en la esa. Es muy absurdo lo que plantea y no tiene lógica jurídica. ¿Aplica entonces también para manos libres? No, esa se estableció esa excepción precisamente que manos libres no se sancione, porque resulta lógico que ahí no hay el mismo nivel de distracción. En algunos países hasta utilizar manos libres se sanciona, pero aquí quedó como una excepción a esa conducta. Infortunadamente, como cita usted también en esta exposición, México ocupa a la fecha el 7º lugar a nivel mundial por accidentes de tránsito. Sí, en realidad, por ejemplo, en México son 24,000 los homicidios imprudenciales o víctimas por accidentes. Entonces, realmente es alarmante los accidentes que ocurren, y por supuesto que en la fracción parlamentaria de nosotros se dio este debate, que si era bueno ir con esta reforma o no, y bueno, ahí también los compañeros que están, por ejemplo, en el tema de movilidad, hablaban que los activistas, las organizaciones que están defendiendo a las víctimas, están pidiendo que se endurezcan sanciones porque evidentemente no han disminuido las conductas en ese sentido. Hay muchas víctimas por personas que son irresponsables a la hora de ir manejando. Sí, y lamentablemente el personal, en algunos casos, diputado Víctor Sánchez, de la Comisión de Justicia ante la Legislatura Federal, los empleados o conductores del Servicio Público Federal, pues manejan, debido a las arduas jornadas que les imponen los concesionarios, hasta 20 horas ininterrumpidas, y por lo tanto deben, sin justificarse desde luego, incurrir al influjo de drogas. Eso también es algo que hay que, vamos a decir, revisarlo, y hay que buscar cómo sancionar, porque evidentemente, pues, tiene usted toda la razón, ¿no? Cuando hay ese tipo de situaciones, pues puede haber también, vamos a decir, accidentes, ¿no? Y por la presión que tienen, pues, de esto que estamos hablando, de los mismos patrones, ¿verdad? Diputado, le agradezco enormemente nos tome esta llamada telefónica. Ojalá pronto, si su tiempo le permite, nos acompañe al estudio para ahondar en el particular, y muy buenas tardes para usted.